Señor presidente, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Muchas gracias, Giovanni. Un placer estar con ustedes. Presidente, hagamos un recorrido de lo que ha sido esta pandemia en Colombia desde el paciente 1 hasta hoy. Déjeme, yo empiezo por un tema anterior. Miremos el contexto desde cuando se empezó a presentar esta situación a nivel mundial. Desde finales del año pasado, Giovanni, recibimos las alertas de lo que estaba pasando en China. Y al comienzo de este año, cuando se empezaron a elevar las alertas por la Organización Mundial de la Salud, fuimos el primer país, óigame esto, primer país de América Latina que introdujo material informativo en aeropuertos y pregunta para las personas que vinieran de Asia, de tal manera que se pudieran empezar a ejercer controles. Segundo, cuando vimos que el tema iba escalando, que había llegado también a Europa, nosotros fuimos de los primeros países que empezamos a tener ya protocolos de medición de temperatura. Primer país de América Latina que lo hizo. Y empezamos desde el mes de febrero, desde antes de empezar febrero, una gran campaña pedagógica en distintas ruedas de prensa y además en comunicados del Ministerio de Salud sobre cómo prevenir el contagio del coronavirus. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un virus altamente contagioso. Pero estamos hablando también de un virus donde el 80% de las personas que lo padezcan van a ser asintomáticos o no se van a dar cuenta que lo tienen. Otro porcentaje tendrá síntomas leves, otros moderados, y donde suele ser más agresivo es en las personas que son mayores de 70 años y ni hablar de los mayores de 80 años. Nuestros abuelos. Los abuelitos. Entonces empezamos a hacer todos esos análisis y fuimos uno de los países que empezó a tomar medidas drásticas, oportunas, comparado con otros países que empezaron a tomarlas cuando tuvieron casos de mayor propagación. Y hablemos puntualmente a qué nos referimos. Uno, empezamos a aplicar cuarentenas o aislamientos preventivos a personas que llegaran al país de esos países donde teníamos la mayor propagación en el mundo. Dos, empezamos a limitar los eventos. Primero, no más de 500 personas, hoy son no más de 50 personas. 3, empezamos a introducir medidas para que se fueran cerrando bares y discotecas. También empezamos una gran campaña pedagógica, mucho más agresiva, donde el lavado de manos, el cambio en los hábitos al saludar y el distanciamiento podían reducir más del 50% de las probabilidades de contagio. Después prohibimos el ingreso de extranjeros al país. Y hoy, por un periodo de 30 días, vamos a suspender la llegada de viajeros que vengan del exterior, sean nacionales o extranjeros. Y empezamos a establecer controles de aislamiento preventivo de carácter obligatorio. Y por supuesto, también empezamos a fortalecer medidas de control a nivel territorial y tomamos las medidas quizás más difíciles, pero al mismo tiempo necesarias, como es el aislamiento preventivo obligatorio de los mayores de 70 años, de los abuelitos, para protegerlos, y también sacar a los niños y jóvenes de colegios y universidades para que estén el mayor tiempo en la casa, además de promover el trabajo virtual, el teletrabajo, y también dictar medidas de carácter económica para poder contener estos efectos en la población más pobre de Colombia. Presidente, pero cuando uno ve información en los medios, en las redes, que es un mare magnum enorme, uno a veces ve unas tendencias y ve que Colombia está creciendo muy rápido y se pregunta, ¿por qué no estamos en cuarentena como lo está Francia, como lo está Perú, la misma Venezuela? A ver, yo creo que hay varias cosas que es importante mirar en esa lectura. ¿Qué es lo que se mira con las curvas? ¿El número de casos? El número de contagiados. O el número o el tiempo en el cual fueron identificados. Porque una de las primeras cosas que se hicieron aquí en Colombia, desde que empezamos a ver lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo, fue fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Salud, no solamente para certificarse, para hacer pruebas en territorio, fuimos el primer país de América Latina en tenerlo, sino que adicionalmente empezamos a disponer de capacidades de hacer lecturas rápidas de campo. A este momento, con el número de contagiados que hay en Colombia, se ha mantenido la cadena de control epidemiológico. Ya sabemos quién trae el virus. Es decir, podemos ir haciéndole la trazabilidad en los casos que se han detectado. Entonces, cuando usted dice el número de casos, no, este número de casos muestra, ojo, que se han venido haciendo identificaciones. La otra cosa,
Colombia no fue el primer país de América Latina en tener el virus. Este país fue el país número 85 en tenerlo. Y eso también se debe a las cosas que se hicieron antes. Y hoy el reto que tenemos es, donde encontremos las personas contagiadas en esa cadena y a los miembros de la cadena, tenemos que hacer ese aislamiento. Ahora, también es interesante, este es un virus complicado, es un virus que tiene mayor letalidad en la población más adulta, mayores de 70 años, ni hablar de mayores de 80, pero también muestra una cosa, altos niveles de curarse las personas, de mejorarse. Y me refiero no a personas asintomáticas, me refiero a personas que han tenido síntomas moderados y severos, han tenido también un alto porcentaje de recuperación. Entonces, aquí estamos hablando no de una responsabilidad de gobiernos, Giovanni. Esto lo tienen ya 160 países, va a estar en el mundo entero, en el mundo entero. Y este no puede ser el único país donde estamos viendo a ver quién es el culpable. No, es que aquí no hay culpables porque el 80% de los que pueden tenerlo son asintomáticos. Y seguramente personas que llegaron al país, que no tenían síntomas y que después fueron identificadas, trajeron el virus y se ha logrado mantener hasta cierto punto un control. Pero en el mundo las pandemias se expanden y normalmente tienen unos ciclos epidemiológicos que son exponenciales. ¿Cuál es el reto que tenemos todos como sociedad? Si las pandemias se crecen exponencialmente, nuestro trabajo es tratar de que esa curva de expansión sea lo más lenta y lo más larga posible. ¿Y eso cómo se hace? Uno, lavémonos las manos todos los santos días, constantemente con agua y jabón. No nos saludemos de beso, ni de abrazo, ni chocando partes del cuerpo. Tercero, mantengamos un distanciamiento, no vayamos a bares, a discotecas, ponemos esas restricciones. Tratemos además de mantener las distancias en el espacio de trabajo, porque normalmente se contagia en menos de 2 metros y 15 minutos prolongadamente. Esas son responsabilidades nuestras y por supuesto lo que nosotros hemos buscado es que aquellas personas que llegaban de esos países, colombianos, porque después se prohibió el ingreso de extranjeros, estuvieran en aislamiento preventivo de carácter obligatorio. Todo esto suma. El gobierno puede dictar la medida que usted quiera, pero si usted se va a andar por la calle, a coger barandas, a coger cerraduras, a coger cualquier superficie, después se frota los ojos o se mete las manos a la boca, pues ahí tiene una posibilidad de contagio. Podemos tomar las medidas más duras, pero usted llega a su casa y agarra a besos y abrazos al abuelito. Pues de nada sirve lo que nosotros estemos haciendo. Este es un trabajo de solidaridad colectiva. Y por eso yo lo digo, por una sola vez, por un momento tan excepcional en nuestras vidas como civilización, quitemos el tema político, el tema ideológico, la polarización. Aquí estamos todos unidos por un solo propósito, que es cuidarnos, bajo una premisa ética. Si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás. Y las medidas que se han tomado en nuestro país son medidas muy oportunas. Mire en qué momento cerraron colegios en otros países, cuando tenían más de 2000 casos. Mire en qué momento limitaron la movilidad para los adultos mayores. Miren en qué momento cerraron discotecas y bares. Miren en qué momento limitaron el consumo de licor. Todas esas cosas son muy importantes porque nosotros hemos ido analizando sobre la base, Giovanni, de que si esto crece exponencialmente en cualquier país del mundo, puede generar un gran efecto negativo en la prestación de servicios de salud. Entonces, mi mensaje para todos los colombianos, aquí estamos ante una amenaza global y todos tenemos que protegernos. Usted me dice, ¿por qué no en cuarentena? Es que el tema de la cuarentena no es un tema caprichoso. Son decisiones que se tienen que valorar en el ciclo epidemiológico. Una cuarentena a destiempo puede generar un rebrote muchísimo mayor más adelante. O sea que no descarta más adelante. Yo he dicho que no descarto ninguna medida que sirva para proteger la salud de los colombianos. Y si usted se da cuenta, hemos tomado decisiones de aislamiento muy claras. Al adulto mayor, a ese abuelito, que es el que tiene el mayor riesgo de morir. Y ojo, no es que mueran de coronavirus,
sino que el coronavirus les exacerba enfermedades existentes y el conjunto del ataque del coronavirus con la preexistencia de enfermedades es lo que puede llevar a un desenlace fatal en esas personas mayores de 70 años o mayores de 80. Entonces, aquí nosotros no podemos descartar ninguna medida, pero no es una decisión caprichosa, son medidas que las estamos tomando con un equipo técnico. Tenemos un ministro de Salud que es doctorado en epidemiología. Tenemos un Instituto Nacional de Salud que tiene epidemiólogos de campo certificados por la Asociación Americana de Epidemiólogos de Campo, que tienen un gran reconocimiento mundial. Hemos incorporado equipos de matemáticos, de analistas, hemos tenido también personas que conocen de los ciclos epidemiológicos trabajando en todas las valoraciones que nosotros hacemos. Por eso las decisiones las hemos ido administrando y llevando para lograr la mayor contención. ¿Cuándo entramos en una fase de mitigación? Cuando ya más del 10% de los casos que se están analizando no tengan trazabilidad en la cadena epidemiológica. O sea, no se sepa de dónde se contagiaron. Claro, qué es lo que pasó en Italia, qué es lo que pasó en Francia, qué es lo que pasó en España, qué es lo que ha pasado en otros lugares. Y muy seguramente llega un punto donde se rompe por la expansión. Pero hasta ahora lo hemos podido leer y eso nos permite a nosotros entender cuál es su dinámica en nuestro país. Presidente, pero hay mucha gente que tiene miedo y algunos alcaldes, gobernadores, mandatarios locales pues empezaron a tomar medidas de toques de queda. Usted expidió el decreto 418 ayer. La alcaldesa, usted lo expide y saca un trino un poco desafiante, podemos decirlo así. Mire, Giovanni. ¿Qué va a pasar con eso mañana, por lo menos en Bogotá? Mire, ¿Y hay o no hay toques de queda? Mire, yo le digo esto. Aquí no hay espacio ni para peleas, ni para confrontaciones, ni para vanidades. Dejemos eso a un lado. Yo soy el presidente de la República. Yo trabajo para todos los colombianos. Yo trabajo con los alcaldes, con los gobernadores, con los concejales, con los diputados, con el Congreso, con las Cortes. ¿Qué es lo que yo he hecho para enfrentar esta situación? Yo me he reunido con los alcaldes y gobernadores 2 veces. Yo me he reunido con las altas cortes. Yo me he reunido con los organismos de control, el procurador, el fiscal, el contralor, el defensor, con él he hablado. Yo me he reunido también con el sector privado, con el sector productivo del país. Se han hecho reuniones también con medios de comunicación. Sí, así es. Porque esto es un trabajo de todos. Y lo que nosotros estamos buscando es coordinación. ¿Esta es una situación excepcional? Sí, señor, es totalmente excepcional porque no hemos tenido un momento de esta naturaleza en nuestra historia. Y es en función de esa necesidad de tomar decisiones rápidas, pero al mismo tiempo coordinadas, que se expidió el decreto en virtud de la declaratoria de emergencia que me otorga la Constitución Nacional para enfrentar esta situación. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Que el control del orden público para enfrentar el COVID-19 esté en cabeza del gobierno nacional, no para usurparle funciones a nadie, sino para dictar una línea de coordinación. Porque si empezamos a actuar todos por separado, corremos el riesgo de llenarnos de medidas o inefectivas o que no apunten al objetivo que dicta la autoridad de salud, que es proteger a esas personas más vulnerables, lograr que los jóvenes niños estén en sus casas, que tengamos el distanciamiento, que tengamos la pedagogía y vamos evaluando además sobre los casos y el reporte y la velocidad de reporte, cuál es ese ciclo epidemiológico para actuar con las mejores decisiones. Entonces, cuando a mí me dicen, es que hay alguien que quiere hacer un simulacro, a mí me parece que el simulacro como medida pedagógica es bueno. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos que la mayor cantidad de los colombianos nos pongamos la mano en el corazón, por ejemplo, frente a este puente, y digamos, quedémonos en la casa. No tengamos el puente normal que tendríamos, donde algunos se van para la finca, otros se van de rumba, otros se van a un balneario. No. Tomemos una decisión consciente como colombianos y en este puente podamos hacer una reflexión como sociedad y mantenerlo lo más aislado posible. Entonces, cuando un alcalde dice, hombre, yo quiero tomar una medida para restringir que los jóvenes que deberían estar en su casa no estén de rumba y no estén tomando trago, me parece bien. Pero con unos lineamientos nuestros, porque si se dicta un toque de queda
sin precisar las excepciones, entonces las enfermeras no llegan a la clínica, entonces los celadores no llegan a la clínica, entonces los periodistas no llegan a los periódicos, o entonces personas que deben trabajar en un call center no pueden llegar, o los que venden los alimentos. Entonces hay que definir muy bien las excepciones para que la coordinación salga bien. Y nosotros como gobierno nacional pues no podemos manejar 1100 situaciones, sino que tenemos que darles unos derroteros. Y yo creo que eso ha sido bien recibido. Y en el caso de Bogotá, a mí me parece que la medida pedagógica está bien. Está bien, yo nunca he dicho que la rechazo. Pero creo que esa coordinación es muy importante y se han hecho reuniones también con el equipo de la alcaldía para lograr el propósito. Y al final, Giovanni, el propósito más importante es la conciencia del ciudadano. Mira, a mí, una de las decisiones que a mí más me ha costado y me ha dolido es haber tenido que tomar la decisión que por 30 días no entran al país personas que vengan del exterior, nacionales o extranjeros. Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos, muy bien, vamos a dar una ventana amplia para que regresen los colombianos y entran a su aislamiento preventivo obligatorio. Y seguramente muchos lo están cumpliendo. Pero hay otros que creen que la cosa no es con ellos. Sí, y que creen que salen y se la van a tomar de chéveres. No, ahí hemos logrado aplicar controles y controles de Estado, pero no le podemos poner un policía a cada persona en la casa a ver si está dispuesta a cuidar la salud de su familia o la salud propia. Entonces, considerando esa situación y considerando que estamos además en una fase que es crítica, donde tenemos que ser muy conscientes como nación, por eso tomé la decisión, durante 30 días no entra nadie, obviamente con las excepciones propias de circunstancias humanitarias. No entra nadie a ningún aeropuerto desde el exterior y vamos a trabajar con el equipo de Migración Colombia, con el equipo de salud, con las secretarías de salud, para poder revisar que todas las personas que entraron durante la medida de aislamiento preventivo obligatorio estén cumpliéndolo. Porque eso nos ayuda a prevenir. Entonces aquí no hay ni confrontaciones, ni peleas, ni protagonismos. Cuando uno es presidente de la República, uno no está buscando ningún protagonismo, uno está buscando es trabajar por el país. Y ese es mi mensaje, Giovanni, y se lo digo de corazón. Usted está cumpliendo su trabajo, yo estoy cumpliendo el mío, pero usted también es papá, y usted también es hijo, y usted también es hermano, y usted también es esposo. Yo también. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo trasciende lo institucional, lo laboral, y nos obliga a todos hablar con la mano en el corazón. Yo creo que el mundo nos está hablando. Yo creo que la naturaleza nos está hablando. Y si nos está hablando es porque hoy como sociedad tenemos que entender que hay valores que van a ser trascendentales para salvar a la humanidad ante esta embestida de un virus. La solidaridad. La solidaridad es me cuido yo para cuidar al otro. La colaboración. Si yo saludo distinto, si tomo las medidas, estoy colaborando a la salud del otro. La disciplina. Porque aunque quisiéramos llegar a la casa y darle el abrazo al abuelo, que se lo merece y que nos nace, para protegerlo no lo vamos a hacer. Y fuera de eso, que nosotros tengamos claro que si tenemos síntomas de gripa, quedémonos en la casa, aunque no tengamos coronavirus. Y si tenemos gripa y tenemos que hacer una diligencia, el tapabocas. Y si me voy a acercar al familiar con gripa, el tapabocas. Pero yo se lo digo de corazón, este no es tiempo para mezquindades. ¿Quién puede partir de la base que no es la prioridad para nosotros la salud? Claro, es la prioridad mía y la de todos, la salud y la vida. Y por eso el llamado es, no entremos por una vez en cómo nos destruimos con el discurso ponzoñoso o buscar dónde está la debilidad, lo que dijo el otro, dónde está el quiebre. No, busquemos es cómo ayudarnos como sociedad. Hemos buscado un equipo de personas que se entregan,
los funcionarios que han tomado estas medidas, que han diseñado la emergencia, que están trabajando para la cadena de suministro en el país, que están pensando en el sector salud, ellos también son papás y también son mamás y también son hermanos y también son nietos y también tienen angustias y también tienen preocupaciones. Ellos no están pensando en hacerle mal ni daño a nadie, sino en proteger a nuestro país. Y lo mismo pasa a nivel local. Entonces, este es el momento más importante que va a tener la humanidad en años, y lo que está a prueba es de si somos capaces, con la solidaridad, la colaboración y la disciplina suficiente, protegernos para proteger a los demás. Presidente, el ejemplo empieza por casa. ¿Cómo ha cambiado su rutina, su día a día? ¿Cuántas veces se lava las manos al día, por ejemplo? Por ahí 10 veces. Yo me lavo las manos hoy muchas veces al día. Normalmente lo hacía, no sé, 3 o 4, hoy lo puedo estar haciendo 10 veces. Inclusive en mi propio ambiente familiar, con María Juliana y con los niños, también hemos tratado de mantener nuestro espacio de hogar, pero también tener espacios pues, de aislamiento, y particularmente en el caso mío, que estoy entrando y saliendo. Entonces, pues sí, he tomado unas medidas de pronto yo me muero las ganas de darles un abrazo, un beso, no lo hago. Con María Juliana también, como estamos repartiéndonos responsabilidades en el ambiente de la familia, también es así. Pero también creo que ha sido un momento enriquecedor. ¿Por qué? Porque yo creo que en medio de las dificultades y de las adversidades, las sociedades sacan también lo mejor de las personas. Y yo lo veo en el ámbito familiar. Tengo niños chiquitos, pero verlos a ellos tan conscientes de lo que pasa, verlos a ellos que aún estando en casa se levantan temprano a cumplir con sus obligaciones académicas como si estuvieran cumpliendo la jornada, a mí me enseña mucho, y yo creo que esto va a ser también un despertar de una sociedad que se va a volver más digital seguramente, pero también hay un espacio de familia donde el diálogo es tan importante. A usted y a mí nos tocó vivir en los años 90, en la época del apagón, que pues es lejos de parecerse a esto, pero fue un momento donde las familias también se encontraron. Y yo lo digo y lo digo abiertamente, a algunas personas no les gusta, pero yo soy una persona de fe, creo en Dios, soy temeroso de Dios, le dedico tiempo diario a la oración y a agradecer. Y yo creo que el momento que estamos viviendo y en la proximidad de una Semana Santa también nos sirve a nosotros como colombianos, a quienes somos de fe, y a quienes son quizás no tienen credo o culto, pero son espirituales, es un espacio para reflexionar. Yo creo que nunca antes la humanidad había tenido una reflexión tan clara sobre su cotidianidad y sobre las cosas que podemos perder por circunstancias como esta, o que nos amenazan el diario vivir con una circunstancia como esta. Claro. Y yo le digo una cosa, lo dije el otro día en una locución, este es un país berraco, es un país con temple. Es un país que ha sobrevivido tantas adversidades, y yo estoy seguro que una vez más vamos a sacar lo mejor de nosotros. Presidente, del otro lado, del lado de la economía, hablando de país berraco, ¿cómo vamos a hacer después de? Porque hay muchos comerciantes que tienen mucho miedo, muchos empleados, empresarios. A mí me gusta que usted me haga esa pregunta, Giovanni, porque este tema también demanda de nosotros el manejo de las expectativas. La vida económica, la vida social, requiere un buen manejo de las expectativas. Hay personas que creen que el coronavirus dura 15 días. No, nos encerramos 15 días y salimos a la calle y listo. No, eso no va a ser así. Aún si decretáramos un aislamiento nacional por un tiempo, este es un virus que está en el mundo, que está circulando en el mundo, Giovanni. Entonces, lo que se trata frente a esa pandemia es que no crezca exponencialmente, sino que le aplanemos esa curva de propagación, y muchas de las cosas que hoy estamos viviendo de aislamiento, de no contacto, de no tener eventos de tantas personas, eso no va a durar ni un mes, ni 2, ni 3. Eso hay que empezar a tenerlo en cuenta mundialmente, porque claro, el mundo puede avanzar rápidamente en una vacuna, y si aparece la vacuna antes, maravilloso, pero nos va a tocar adaptarnos al mundo entero frente al virus.
Angela Merkel dijo esto le va a dar al 70% de la población de Alemania. Estados Unidos hay reportes donde puede llegar al 40, 50%. Entonces nos toca adaptarnos sobre qué premisa, hombre, al 80% de los que le dé el coronavirus, pues de pronto van a ser totalmente asintomáticos. Ni se van a dar cuenta. A unos les va a dar una gripa leve, a otros les va a dar una gripa dura, otros, y quizás en la medida que va envejeciendo la población, les va a dar alguna enfermedad un poco más severa, y va a haber un porcentaje que va a ser crítico. Y para que no colapsen los sistemas de salud, lo que tenemos que hacer es que eso no sea así de velocidad, sino que sea más estable, de manera que los sistemas de salud también se adapten a eso, mientras se desarrolla la vacuna. Ahora, que si es conveniente mantener aislamiento, claro, es conveniente, empezando por las primeras premisas. Es conveniente, si usted tiene gripa, aíslese. Si usted es mayor de 70 años, vamos a aislarlo por un tiempo de mayor expansión para su protección. Si ustedes son jóvenes que están en el colegio o en la universidad, por un tiempo los vamos a tener en la casa para que no sean vectores de propagación. Y por otro lado, si toda la sociedad colabora también en las prácticas de distanciamiento, pues seguramente vamos a amainar al máximo posible la velocidad de propagación. Entonces usted me pregunta, en la economía, ¿qué es lo que nosotros hemos entendido? Hay muchas personas que dicen, no, es que al presidente lo que le preocupa es la economía. No, me preocupa la vida, me preocupa la salud. Sin salud no hay economía. Sin salud no funciona una sociedad. Entonces hay que preservar la vida y la salud. Pero como este es un virus que ha generado tanto pánico, y el pánico se ha llegado a los mercados, y se cae el precio del petróleo, y se cae el precio de las materias primas, y caen las bolsas, pues el choque económico para el mundo es grande. ¿Qué es lo que nosotros hemos analizado? Durante un tiempo hay personas que pueden ser vulnerables a perder ingresos, a perder empleos y a perder oportunidades. Por eso diseñamos unas medidas económicas que ¿qué buscan? En primer lugar, los recursos para la salud rápidamente, para enfrentar esto, para atender esto, pero además, y quiero aprovechar para decírselo, para que nosotros también garanticemos que los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, que son los héroes y heroínas que van a salvar vidas, sientan ese respaldo. Que garanticemos que vamos a hacer los testeos, que podamos tener mejores equipos. Por eso además le quitamos IVA a la importación de esos productos, quitamos aranceles, pero además buscar rápidamente dotación y activar capacidad de respuesta. Pero viene lo que también es social. Le vamos a dar un giro adicional a las familias en acción, 2.600.000 familias. Un giro adicional al adulto mayor, son 1.600.000 personas. Un giro a jóvenes en acción, son más de 200.000. Al adulto mayor que lo vamos a dar en la casa, le estamos dando un giro adicional, vamos a establecer una cadena logística para llevarle servicios, vamos a buscar que en los servicios médicos podamos tener más cercanía a la proximidad de residencia o en la residencia misma, pensándolo. En el caso de las personas que están pagando su apartamento o su carro, que de pronto van a no tener ingreso durante un tiempo, pues esas personas van a poder llegar al banco, no van a quedar reportadas, pueden dejar de pagar ese tiempo y después lo pueden reestructurar. Vamos a dar garantías de crédito para las micro y pequeñas empresas para que puedan tener la posibilidad de pagar sus nóminas, evitar que se pierdan empleos. Habilitamos la reconexión del agua para 1 millón de usuarios que no tenían pago, congelamos la tarifa de agua. Hoy lanzamos un programa de crédito para los productores del campo para mantener abastecidas las ciudades, la tasa más barata que hay en el mercado, inclusive por debajo de la inflación. Entonces se ha pensado esto en función también de mitigar esos efectos económicos que está trayendo esta situación. Presidente, finalmente, ¿cuál es ese mensaje para las familias colombianas que están en casa, que lo están viendo, para no entrar en pánico? Giovanni, el pánico es el peor consejero en una sociedad. El miedo es el peor consejero en la sociedad. Para no entrar ni en pánico ni en miedo, lo que tenemos que entender es que estamos enfrentando el mayor desafío
que nos ha tocado a nosotros en nuestra generación y quizás en muchas, pero que lo podemos sortear. Que lo podemos sortear si hay colaboración, solidaridad y disciplina. ¿Cómo? Los hábitos. Lavémonos las manos. Evitemos el contacto físico, besos, abrazos, choques de manos, estrechar las manos, evitémoslos. Protejamos a los abuelitos con afecto, con amor. Para ellos es muy duro. Para que darles tanto amor, cumpliendo las reglas de distanciamiento para protegerlos. A los niños y jóvenes, decirles que si no van al colegio, van a tener que estar en casa. Y va a ser duro, y se van a aburrir, y van a querer salir, y van a hacer pataletas, y van a tener reacciones de ira. Pero hay que explicarles que esto no es un juego, que esto depende de la forma en la que como sociedad salgamos adelante. Y algo también que es importante, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos al otro. Y nuestra responsabilidad del Estado es hablar con franqueza. Esto no va a ser un tema ni de 15 días, ni de un mes, ni de 2. Pero lo podemos manejar si cumplimos estas reglas, si protegemos a los que son más expuestos. Nosotros queremos poner en funcionamiento estas medidas económicas para proteger también a la sociedad. Porque cuando una familia pierde ingresos, también eso repercute en sus niveles de estrés, en sus enfermedades, exacerba otras. Por eso hay que tratar de proteger al máximo. Y hemos buscado todos los esfuerzos. Y que las familias sepan y tengan la claridad que como presidente no dejaré de tomar ninguna medida que permita proteger su vida y su salud. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Red Más Noticias. Muchas gracias, Giovanni.